El siguiente bloque es presentado por la Iglesia Metodista Independiente de Chile. Para la sola gloria de Dios. Cuánto soy y cuánto encierro, manifiesto es para ti, pues tu vista escrutadora, oh Señor, penetra en mí. Si se agita mi conciencia, tú percibes su emoción. Razonar ves a la mente, meditar al corazón. El libro de los Salmos. Si dejaren sus hijos mi ley, y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos, y no guardaren mis mandamientos, entonces visitaré con vara su rebelión, y con azotes sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, que no mentiré a David. Su simiente será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido, y te has airado con él. Rompiste el pacto de tu siervo. Has profanado su corona hasta la tierra. Aportillaste todos sus vallados. Has quebrantado sus fortalezas. Menoscabáronle todos los que pasaron por el camino. Es oprobio a sus vecinos. Has ensalzado la diestra de sus enemigos. Has alegrado a todos sus adversarios. Embotaste asimismo el filo de su espada, y no lo levantaste en la batalla. Hiciste cesar su brillo, y echaste su trono por tierra. Has acortado los días de tu juventud, hasle cubierto de afrenta. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? Acuérdate de cuán corto sea mi tiempo, porque habrás criado en vano a todos los hijos del hombre. ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librarás su vida del poder del sepulcro? Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? Señor, acuérdate del oprobio de tus siervos, oprobio que llevo yo en mi seno de muchos pueblos, porque tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado, porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Bendito Jehová para siempre. Amén y amén. Si dejaren sus hijos mi ley, y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos, y no guardaren mis mandamientos,
Entonces visitaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Estos 3 versículos, 30 al 32, del Salmo 89 que acabamos de oír, forman parte de la segunda parte de esta porción escrita por Etán Ezraíta, que es lo que nos ocupa en nuestro programa de hoy. Si recordamos, la primera parte del Salmo 89 nos hablaba de una alabanza extendida al Dios del pacto con David y con su pueblo, Israel. Esa primera parte es una alabanza de agradecimiento y confianza absoluta en la fidelidad de Dios. Sin embargo, y tal como escucharemos más adelante en el comentario bíblico de la segunda parte de este Salmo 89, el tono del texto se vuelve sombrío, casi como un lamento, provocado por el sentimiento de que este mismo Dios fiel ha olvidado las promesas de su pacto con David. Y si recordamos sucesos históricos narrados en la Biblia que nos hablen de crisis provocadas en este pueblo del pacto, tenemos varios a los que echar mano. La caída en Edén, la crisis de depresión sufrida por el profeta Elías, apenas acabada la victoria sobre los falsos profetas de Baal, y una tercera crisis con consecuencias devastadoras que incluso afectaron por siglos a Israel, y es la que nos habla de la división del reino en norte y sur, es decir, de las 10 tribus de Israel y las tribus de Judá y Benjamín, que nos es narrada en el primer libro de los Reyes, capítulo 12, y en el capítulo 10 del libro segundo de las Crónicas. Y es por ello que en nuestra primera parte contaremos con la lectura de un fragmento de un comentario bíblico sobre este suceso que nos hará reflexionar sobre las consecuencias personales y colectivas de la caída en pecado que viene precedida por el orgullo, por la soberbia. El libro de los Proverbios nos advierte en el capítulo 16, versículo 18, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Vamos entonces de inmediato a esta reflexión. El reino se divide. Parecería que antes de que las ceremonias de ascensión al trono se pudieran terminar, Roboam tenía que ser aclamado rey por las tribus del norte de manera separada. En esto siguió la estructura establecida por David, quien al principio fue rey sobre Judá y más tarde fue hecho rey sobre Israel. Se nos recuerda que ni David ni Salomón habían tratado de unir a Judá e Israel para que fuesen una sola entidad. Suponemos que Salomón también pasó por un proceso similar de ser aclamado rey por Israel, aunque no se menciona. Siquem, en el centro del área montañosa del norte, fue donde se hizo la ceremonia en los días de Roboam. Las tribus del norte demandaron que Roboam cumpliera con una condición antes que lo pudieran aceptar como rey. Ellos también tenían un monarca alternativo en la persona de Jeroboam, el cual había regresado de Egipto después de la muerte de Salomón. Aprendemos que bajo Salomón, las tribus del norte sufrieron de un pesado yugo y de duro trabajo. Israel serviría a Roboam solo si estaba de acuerdo en aliviar esta carga. Al principio parece que Roboam actuó prudentemente. No responde inmediatamente, sino que se toma 3 días para consultar a sus consejeros. Los ancianos que habían servido a Salomón aconsejan a Roboam que ceda a la demanda del pueblo. Por el otro lado, las personas de la misma generación de Roboam le dan un consejo diferente, que le haga frente a la demanda del pueblo con la amenaza de tratarlos más duramente. Este es el consejo que Roboam prefiere seguir. Al rechazar el consejo de los ancianos que habían servido a Salomón, Roboam le vuelve la espalda al último depositario de la sabiduría de Salomón y se abraza a la necedad. El destino del reino ya estaba fijado. El estilo tan duro y confrontador que tenía Roboam era una muestra de poder que disimulaba su debilidad.
La sabiduría de Salomón había tenido sus lagunas, pero Roboam no demostró nada de sabiduría. Hizo muy mal al tratar de tomar la iniciativa, de modo que Israel se le escapó de entre los dedos. Mientras tanto, se proclamó a Jeroboam rey de Israel, como declara el versículo 20, que dice: «Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron y llamáronle a la congregación, e hiciéronle rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá». Volviendo rápidamente a Jerusalén, Roboam reunió un ejército de las tribus de Judá y Benjamín y se preparó para combatir. Sin embargo, el profeta Semaías frenó este plan al traer la palabra de Dios que no le permitía actuar. Era Dios mismo quien había separado a Israel de Judá. De esta manera, el relato entreteje las dimensiones humanas y divinas del drama. Roboam se había comportado estúpidamente y había seguido un mal consejo, e Israel se rebeló contra la casa de David. Pero la explicación definitiva es que Jehová estaba dirigiendo los acontecimientos entre bastidores. Entonces, el rey no hizo caso del pueblo, porque esto estaba dispuesto de parte de Jehová para que se cumpliera la palabra que había hablado. Los seres humanos tienen la libertad de obedecer o desobedecer, de comportarse sabia o tontamente, pero esta libertad se contiene dentro de la soberanía de Dios. El error de Jeroboam. Jeroboam estableció su reino de dos maneras. Primera, fortaleció dos ciudades clave, Siquem y Peniel, este último para que fuese su centro de administración y defensa al este del Jordán. Segunda, reorganizó la práctica de adoración de Israel. Estos arreglos los motivaba su miedo de que, si el pueblo seguía sus visitas al templo de Jerusalén, su fidelidad volvería a Roboam. Se anticipó al problema al establecer centros de culto alternativos dentro de Israel, uno en Dan y otro en Betel, marcando las fronteras al norte y al sur del reino. Este temor demostraba la falta de confianza en la promesa de Dios dada por medio de Ahías, de que si fuere obediente, Dios le edificaría una dinastía para siempre. Pero Jeroboam era culpable de más que de falta de confianza. Los becerros de oro que puso en Betel y Dan dieron ocasión a la idolatría del pueblo. Leemos en los versículos 28 al 30 de Primero de los Reyes capítulo 12 lo siguiente: «Y habido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: harto habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso el uno en Betel, y el otro puso en Dan. Y esto fue ocasión de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante del uno hasta Dan. Hizo también casa de altos, e hizo sacerdotes de la clase del pueblo, que no eran de los hijos de Leví». Es imposible reconstruir la verdadera intención que tenía Jeroboam al elegir estas imágenes. En el arte del antiguo cercano oriente, no era raro representar a la deidad parada en la espalda de un toro. Así que es posible que para Jeroboam los becerros de oro representaran el lugar donde Jehová tenía su trono, y no tuviera la intención de que se convirtieran en objetos para la adoración. De la misma manera que los querubines en el templo de Salomón eran simbólicos del lugar donde Dios estaba presente. Sus palabras en el versículo 28 de Primero de los Reyes 12 son tan ambiguas como los becerros mismos, porque se les podría traducir como «He aquí tus dioses» o «He aquí tu Dios». De todas maneras, no importa cuáles hayan sido las intenciones originales de Jeroboam, todo esto fue ocasión de pecado. De modo que se espera que uno vea la conexión entre las palabras de Jeroboam, en el versículo 28,
y la invitación para adorar el becerro de oro en el monte Sinaí, en Éxodo 32:4. Recordemos lo que decía en su parte segunda. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Finalmente, Jeroboam aumentó aún más su pecado al edificar otros santuarios, aunque de menor importancia, en lugares altos, y al ponerlos a cargo de un sacerdocio ilegítimo. Con frecuencia hay acontecimientos deportivos en los que un equipo gana, obtiene una gran victoria en un partido, pero en el próximo partido es derrotado de manera aplastante. Ocurre en los deportes, ocurre en la política, ocurre en el campo militar. Un ejército puede obtener una gran victoria un día en una batalla, pero en la próxima batalla es derrotado. Así sucede constantemente. Eso lo llamamos a veces los altos y bajos de la vida. Soy Luis Carballosa. Quiero compartir con vosotros hoy la segunda parte del Salmo 89, los versículos 38 al 52. En la primera parte de este salmo, David es ensalzado, es elevado. Se habla de su victoria, cómo el Dios soberano lo escoge para que sea el precursor, el progenitor del rey Mesías. Y en esa primera parte del Salmo contemplamos un cuadro de victoria que habla de la gloria del Mesías que ha de venir. Vimos cómo en el versículo 26 dice: Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios, la roca de mi salvación. Yo también le pondré por mi primogénito, más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia. Y todo eso habla de triunfo, habla de victoria, habla de exaltación. Al final del pasaje vimos cómo Dios le dice: una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Todo eso, como he dicho, habla de triunfo, habla de victoria, habla de exaltación. Pero algo debió haber ocurrido. No sabemos exactamente qué fue. No hay una indicación exacta de qué pudo haber ocurrido en la vida de David. Quizá fue la rebelión de Absalón, su hijo, algún tipo de rebelión, de alzamiento contra David, y ahora en los versículos siguientes él se siente como abandonado, como derrotado, como si Dios lo hubiese dejado, y alza una queja a Dios. Querido hermano, querida hermana, a ti y a mí estas cosas podrían ocurrirnos. Sentirnos un día eufóricos, llenos de victoria, de triunfo, de gozo, de alegría, y al día siguiente, por alguna circunstancia, por algún suceso, nos sentimos apabullados, derrotados, aplastados. Si eso ocurriese en tu vida o en mi vida, como digo con frecuencia, alza tus ojos a Dios. Mira al Altísimo. Él es tu sustentador.
Él es mi sustentador. Miremos la queja del salmista, la queja de David aquí, al sentirse también apabullado, derrotado, abandonado, como si Dios le hubiese dado las espaldas. Así es como uno se siente, pero en realidad recuerda, querido hermano, querida hermana, que Dios siempre está presente y Él extiende su mano de gracia y de misericordia. El versículo 38 del Salmo 89 dice: mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido y te has airado con él. ¿Por qué esa expresión? ¿Qué ocurrió para que el salmista se sintiese de esa manera? Y añade en el versículo 39, rompiste el pacto de tu siervo, has profanado su corona hasta la tierra. El pacto davídico es un pacto incondicional, lo dice allí. Dios nunca dejaría a David y le dice: si tus hijos pecasen, yo los castigaré con vara. Versículo 30 lo dice allí: si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, y si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. ¿Qué hace que el salmista se sienta ahora abandonado por Dios, como si Dios hubiese roto el pacto de su siervo? Por supuesto que Dios no hizo eso, ni lo hace. Y añade: has profanado su corona hasta la tierra, como si la corona del rey estuviese caída en el suelo, por tierra, como dice allí. Aportillaste todos sus vallados, has destruido sus fortalezas, los saquean todos los que pasan por el camino, es oprobio de sus vecinos. Eso de verdad es sentirse derrotado, y el salmista señala a Dios como si Dios hubiese quitado todas las defensas en contra de los enemigos, y los enemigos vienen y saquean la posesión del rey. Dice: es oprobio de sus vecinos. Has exaltado la diestra de sus enemigos, has alegrado a todos sus adversarios, embotaste asimismo el filo de su espada, es decir, la hiciste pesada para que no pudiese levantarla en batalla, y no lo levantaste en batalla. David se siente derrotado, absolutamente derrotado. Bueno, lo importante aquí es que él confiesa a Dios. En medio de esa situación calamitosa, confiesa a Dios. Hiciste, versículo 44, hiciste cesar su gloria y echaste su trono por tierra. Has acortado los días de su juventud. David se sentía, era joven, pero se sentía como si fuese un viejo. Le has cubierto de afrenta, Selah. Palabra de admiración y de un llamado a reconsiderar, a pensar, a meditar. Alto y medita. Y ahora formula estas tremendas preguntas. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, te esconderás para siempre? Fíjese que dos preguntas. ¿Hasta cuándo? Es la primera pregunta. Eso expresa la condición desesperada del autor del Salmo. ¿Te esconderás para siempre? El Salmo en realidad escrito no por David. Dice que masquil de Etán Ezraíta, pero el contenido del Salmo tiene que ver con la vida de David. ¿Hasta cuándo, oh Jehová?
¿Te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? Son preguntas de verdad que penetran. Recuerda cuán breve es mi tiempo. Recuerda que los días en la tierra son breves. Y además el tiempo que David llevaba en el trono era relativamente breve también. Y vuelve a preguntar, segunda parte del versículo 47, ¿por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? Esa es una pregunta que expresa desconocimiento y desesperación. ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? El salmista, expresando el sentimiento de David, habla de el hecho de que un día morimos en esta tierra. Y eso es verdad, querido hermano, querida hermana. Nuestros días en esta vida son cortos. Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? Es decir, por tu palabra, por tu pacto. Señor, acuérdate del oprobio de tus siervos, oprobio de muchos pueblos que llevo en mi seno, porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Bendito sea Jehová para siempre. Amén y amén. Y ese último versículo expresa la realidad de lo que David desea expresar. En los tiempos de alegría, de gozo, de abundancia, bendito sea Jehová. En los días de dolor, de escasez, de muerte, de persecución, de tristeza, bendito sea Jehová. Querido hermano, querida hermana, no te sumas en la tristeza. No dejes que las cargas de esta vida te apagullen. Alza tus ojos al cielo y acude al Todopoderoso, que dice en su palabra que aunque andes en valle de sombra de muerte, Él está contigo, no te dejará solo. Y Él está conmigo, tampoco me dejará solo. Quiera Dios bendecirte muchísimo en este día. Si atraviesas por alguna dificultad, por alguna prueba, por algún dolor, alza tus ojos al cielo y encomienda tu vida en las manos del Todopoderoso. No te dejes vencer. Refúgiate en aquel que es el Señor de señores, Rey de reyes, el siempre victorioso Cristo Jesús. Que Él te bendiga en este día abundantemente y te guarde en todas tus situaciones. Amén. Y aquí concluye nuestro programa de hoy. Los dejamos cordialmente invitados a nuestra próxima edición de Palabra Fiel, para ser más edificados, equipados y establecidos en la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor les bendiga.